Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio, un espacio para el debate y marcar la pauta aquí y ahora, pero en la Iguana TV. Mucha gente me pregunta qué va a suceder con Apulso. Seguimos en Apulso, un formato televisivo, pero ahora vamos al mundo 2.0 por aquí, por la Iguana TV, con además las entrevistas que marcan los protagonistas de la noticia. Hoy nos acompaña uno de ellos para estrenar este espacio. Está con nosotros el candidato presidencial Antonio Ecarri. ¿Cómo está? Julio, Gracias por venir. encantado. No ha querido ir a Pulso, pero bueno, ya lo traje aquí Bueno, para estrenar este espacio. es que candidato presidencial que el viernes por la tarde esté libre, el viernes por la noche esté libre, pues déjame decirte que no está haciendo campaña, Es como complicado, ¿verdad? porque siempre salgo a las regiones. Y eso hace, bueno, como estoy permanentemente dándole vueltas al país, es bien complicado hacerlo porque además tu programa es en vivo. Es Pero verdad. Así como este. aspiro a indemnizarte con este. Fíjese, usted ha sido tendencia por comentarios que ha hecho de distinta índole política y también por una gran manifestación en San Sebastián. Ya vamos a hablar de eso, no se me adelante, yo se la estoy nombrando por aprovechar el momento, pero me gustaría preguntarle por lo que ha dicho en el ámbito político. Ujú. Si a usted, por ejemplo, ya yo tengo relación lo que dijo usted el día de ayer en una entrevista, pero si usted lo llama en este momento, aquí en esta entrevista, María Corina Machado o Edmundo González Urrutia, usted le atiende el teléfono Pues claro, sin problema, sin problema. Primero porque yo tengo una bandera que es la bandera de la educación. Y si me llama el presidente Maduro, también le atiendo, sin problema sin alguno. problema alguno. A mí me puede llamar todo el mundo. Y yo creo que este país tenemos que superar el complejo de recibir las llamadas de quien sea, porque tenemos que volver al diálogo y a la conversación sincera. Por eso es tan necesario hacer incluso hasta reformas en el nuevo Parlamento, cuando vaya a llegar el nuevo Parlamento, y es una de mis líneas de campaña y de promoción como presidente, es que vuelva la proporcionalidad. Es decir, que cada uno, acabemos con esa sobre Una representación propuesta, que hay en el Parlamento. es una propuesta. Es una propuesta y es una propuesta para ser llevada a pacto de Estado. Es decir, que nos pongamos todos de acuerdo, porque en el momento que este país comience a verse las caras, cuando tú y yo hablamos, cuando Pérez Pirelli y yo hablamos, cuando hablo con cualquiera de los medios de comunicación también que pudieran estar fuera y puedan tener otra posición política distinta, podemos debatir, pero en ese momento que nos vemos las caras, comienza otro trato. Y eso es así. Una cosa es la gente que no se ve, que no se trata, y otra gente es la gente que comienza a tratarse. Eso es algo normal. Ahora bien, ¿qué pasaría si más allá de la llamada ellos le proponen a usted unirse a esa candidatura que sabemos que es una candidatura del radicalismo de la oposición? ¿Ya usted ha fijado posición? Bueno, por recibirles el teléfono no declinaría. Yo les atiendo el teléfono y con mucho respeto le diría que yo no estoy de acuerdo con esa candidatura por una razón muy sencilla. Primero, porque no conozco las ideas, no conozco los planes, no conozco los desarrollos, lo que él le estaría planteando al país. Sería bastante bueno que pudiéramos hacer un debate público donde los candidatos puedan presentar sus programas y sus proyectos. Yo tengo más de 2 años preparando nuestros planes de gobierno y nuestro proyecto de transformación nacional, Julio. Pero yo no conozco el proyecto de transformación nacional del señor González. Lo que dicen realmente es que lo quieren utilizar porque ese grupo no lo quiere usted, por ejemplo. No, bueno, yo no sé, como decía, como llegó a decir una vez el comandante Chávez, nadie es monedita de oro. La verdad es que hay gente que está allí con quien tengo también muy buena amistad en ese grupo que apoya a María Corina, pero también tengo muy buenas amistades en el chavismo. Yo quisiera, de verdad, porque es que mi intención es construir un verdadero centro político donde estemos todos, donde ese gran centro político sea de la mayoría de la sensatez y podamos vencer las barreras que nos han separado durante tantos años. Y esas barreras han hecho que enemigos de la nación, de muchos lados o del lado que sea, puedan sacar provecho de eso.
por lo menos los intereses que están, los intereses Usted ha dicho que petroleros. usted no es caucho de repuesto. ¿Por qué? No, yo no soy caucho repuesto por una razón, porque es que yo estoy fijo, sin moverme. Además, yo no soy caucho repuesto porque yo no soy suplente. Para ser candidato presidencial, tú no puedes ser suplente. Entonces, para ser candidato presidencial, tú tienes que tener tus ideas propias. Para ser candidato presidencial, tú tienes que representar algo. Tú tienes que tener tus propias ideas y Me hacerlas está queriendo públicas. decir que Edmundo González Urrutia es un suplente. Bueno, ellos lo inscribieron, ellos mismos lo denominaron tapa. Yo no permitiría nunca que a mí me llamaran tapa, por ejemplo. No lo podrían utilizar así como, No como creo. Edmundo a usted, por ejemplo. Es que no creo. No, bueno, fíjate que no lo han hecho, pero es que conmigo es muy difícil, porque yo tengo mis ideas propias. Cuando tú tienes tu propio capital político, tú tienes tus propias ideas y tú tienes una política. Julio, yo vengo desarrollando una política. Hay gente que le gusta esa política, hay gente que no le gusta esa política. Esa política puede ser minoría en un momento y va a ser mayoría en otro momento. Y es la mayoría de la sensatez. Es esa política, la ¿Cree que política puede ser sensatez. mayoría de cara a las elecciones del Sí, 28 de yo julio? estoy completamente convencido que las condiciones objetivas están dadas para eso. ¿Por qué? Porque yo represento a ese centro político que puede recibir de manera democrática los cambios políticos que el país está buscando también. Yo creo que una esencia de la democracia es la alternabilidad, y la alternabilidad que el presidente Maduro me entregue a mí las elecciones, que él vaya a ser un expresidente de la República y pueda ser un expresidente también activo, un expresidente que también trabaje, asesore y ayude después de todas estas crisis que ha sabido manejar. Es decir, llegó el tiempo en que todos tenemos que ser útiles a la recuperación del país. ¿Cómo se llama el jefe del comando de campaña suyo? Eric Ondarroa. Y está desplegado también. Y bueno, ese trabaja más que nadie. ¿Usted no le ha dado como la instrucción de que si usted no puede ir, él saque un afiche en su nombre, digo yo? O bueno, él carga el lápiz de la educación. Tú sabes que desde hace mucho tiempo. Ah, bueno, entonces usted cambia el afiche por el lápiz. El lápiz. Aquí está Carry ya. No, bueno, porque además mucha gente dice, yo sé por dónde me quiere llevar, pero la verdad es que el lápiz es un símbolo cargado de muchas ideas. Pero la presencia es importante. No, la presencia. No puede un lápiz. La presencia es indelegable. La presencia es indelegable. Si tú no haces campaña tú mismo, pues estás causando un grave daño. Si no puedes hacer campaña, ¿cómo vas a ejercer el poder? Porque vas a ser nada más y nada menos que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No se estaría vas cometiendo un delito con eso. Mira, no sé, no he revisado el Código Penal para tipificarte que eso sea un delito, pero lo que sí me parece es una gran irresponsabilidad. Me preocupa cuando usted me dice que, bueno, yo no mando el afiche, pero sí mando el lápiz. No, bueno, porque el lápiz siempre está. Y yo he dicho a todo mi equipo que cuando llegan con un lápiz, y llegan con el lápiz, ¿por qué? Porque es el símbolo de un proyecto político, no de una persona. Y ese proyecto político son ideas, ese proyecto político son planes, son proyectos, es todo un proyecto de transformación nacional con base en la educación y el trabajo. Eso es muy bonito, eso está cargado de mucha simbología. Usted sabe que existen distintas oposiciones. Parece ser así. La radical, que se conoce, que es esta que usted dice que usted le atiende el teléfono a la radical, pero no sería un caucho de repuesto. Y está también la oposición, parece racional, por así llamarlo. En esa radical, yo le preguntaría, ¿usted ya se ha negado a formar parte de ser un caucho de repuesto, de repente dar sus votos a estos personajes? Usted se ha negado a eso, pero yo le preguntaría, detrás de eso, ¿qué hay? ¿Hay amenazas a la candidatura de Antonio Carri, a su persona? De todo. Pero la verdad que lo que hay detrás de todo eso para mí es una gran decepción. Recuerda que yo he sido siempre opositor. Yo nunca estuve con el comandante Chávez, nunca. ¿Ni votó por el presidente Maduro tampoco? No, nunca voté por el presidente Maduro. Ahora, eso no me convierte en enemigo de nadie. Yo creo que esto tenemos que pasar la página. Estamos entrando en otra época, tanto económica como social de Venezuela, y eso amerita que tengamos unas nuevas maneras de ver las cosas y ver las cosas entre todos. Yo creo que hay una etapa histórica que se cumple y esa etapa histórica está naciendo. Pero no me respondió, ¿hay amenazas o no hay amenazas? No, vale, claro que hay amenazas, y hay amenazas a diario. A diario. ¿De qué equipo, qué grupo, qué gente? De todos lados. Bueno, en las redes sociales ha habido de todo. Amenazas de todo tipo.
y amenazas indirectas, directas. Mira, cuando tú estás en el centro político, tú no sabes por dónde te llega la bala, porque puedes llegarte por un lado, puedes llegarte por otro, pero la verdad es que se está construyendo una nueva etapa y el hecho de la valentía no es no tener miedo, sino saberlo controlar y superarlo. Pero aquí tenemos una decisión muy firme porque me acompañan las convicciones. Y te voy a decir algo, yo me decepcioné de todo ese grupo opositor venezolano. Siento por ellos mucha decepción. Yo soy un opositor decepcionado. Eso es lo que le he dicho yo a la gente. ¿Dejé de ser opositor? No, he sido un opositor al entonces MBR y después al PSUV. Respeto mucho a la gente que ha militado en el chavismo. Pues bueno, por supuesto, los respeto. Pero creo que entramos en otra etapa de la historia. Está bien, usted me habla de la candidatura, de decirle no a la gente del sector extremista, pero y a la gente de la oposición racional, por ejemplo, unirse a Luis Eduardo Martínez. No, bueno, lo que pasa es que Luis Eduardo representa políticamente, yo respeto mucho a Luis Eduardo también. Luis Eduardo es el rector de la Universidad Tecnológica del Centro. Imagínate tú, yo si me pongo a hablar mal aquí de un rector, sería una cosa muy difícil. Ahora, pero te voy a decir, lo que pasa es que Luis Eduardo, bueno, representa una cosa también muy diferente a lo que yo estoy planteando. Yo estoy planteando que Venezuela entró en una nueva etapa histórica. Y esa nueva etapa histórica en Venezuela ha sido de etapas de tipo conclusivo. Es decir, se bajan las Santamarías y comienza otra etapa. Yo creo que es la época de los nuevos movimientos políticos, de los nuevos movimientos sociales, de las nuevas redes. Fíjate lo que estamos haciendo hoy, estrenando tu espacio aquí en La Iguana. ¿Qué es este ejemplo de La Iguana? La envidia del 2.0, me dicen. Maravilloso. Y que sigan generando envidia. Esos son mis mejores deseos. Después te voy a contar una anécdota del Mariscal Sucre, pero la verdad es que yo quiero que yo creo que el lápiz, que nuestra coalición plural, esta coalición donde está Cambiemos, donde está Avanzada Progresista, donde está el MIN Unidad, donde está el Movimiento Ecológico y esta fuerza vecinal, en esa coalición de gente que nos apoya, bueno, está quién, está todo el país, es una startup, yo diría que no es una coalición política, es una startup político, que sea innovador, que sea moderno, que sea distinto, que podamos convivir, que eso es tan importante, que nos respetemos. Hay una autora muy importante, a quien yo leo muy de izquierdas, que es Chantal Mouffe. Chantal Mouffe decía que tú puedes construir en la democracia sobre el debate, donde la gente puede tener cada quien sus ideas y nadie cedería en sus ideas, pero eso no significa que era una guerra política. Fíjense, yo he entrevistado a distintos personas de la oposición en el programa Pulso y uno de ellos me decía, el problema de poder unirnos con Antonio Eccarri es que el ego de Antonio Eccarri no lo deja. No, ojalá que no. ¿Es Antonio Eccarri un hombre egocéntrico? No. Yo la verdad, esa no la veo. Yo lo que eso me lo dijo Juan Carlos Alvarado. Me lo dijo. Bueno, respeto la opinión de Juan Carlos, no se la comparto. Y Juan Carlos, si me llama, también le atiendo el teléfono. Yo lo que sí siento, y yo lo que pasa es que hay algunos que se creen la tapa del frasco. Sería el comentario. ¿eh? Bueno, yo no, si no me creo tapa, ni del frasco tampoco. Yo lo que sí ando es siempre ocupado. A mí lo que no me gusta es la política de los restaurantes y la cosa, sino la política social. A mí me encuentran en los sectores populares, con nuestros programas sociales, enseñando a la gente, conociendo al venezolano de nuestro tiempo, a ese venezolano que ya no está esperando que el Estado le dé nada, sino que el Estado lo deje. ¿Qué programa social tiene Antonio Eccarri? La Casa del Lápiz. ¿Qué otro? Usted habla de los distintos programas sociales. ¿Cuáles son los distintos? Bueno, porque en la Casa del Lápiz se ha resumido durante muchos años, aparte, la Fundación USLAR tiene 16 años, y la Fundación hemos tenido programas como el Sistema de Niños Escritores, donde se fueron beneficiados más de 14,000 niños en toda Venezuela, con los premios de literatura. Generamos con eso toda una etapa de cuentos, de novela, etcétera. Generamos premios internacionales. Pero no solamente es eso, sino que es la Casa del Lápiz, que es nuestro proyecto emblema. Y esos proyectos emblema están copiados, y te voy a decir de dónde me los copié, del sistema de orquestas del maestro José Antonio Abreu, con quien trabajé muchísimo. Y el maestro Abreu me recomendaba que hiciera cosas en ese modelo de desarrollo social, porque el sistema de orquesta es un modelo de desarrollo social centrado en la música. Entonces yo lo llevé al emprendimiento.
Entonces, ese modelo de desarrollo social se metió en los sectores populares, se metió, y eso me hace a mí que, a diferencia de muchos políticos que hacen turismo político, que hacen turismo popular, porque pasan por los barrios, pero saludando como reinas de carnaval y después se van, pero no conocen al barrio venezolano, no conocen al ¿Usted sí campesino. conoce el barrio venezolano? Sí. Dígame uno de Caracas, por ejemplo. Bueno, mi centro motor y piloto, que es los eucaliptos, en la parroquia San Juan, yo los adoro, ese es como mi casa fundadora hasta allí. ¿Qué otro? Ah, bueno, te puedo decir cuántos barrios de Caracas te puedo hablar, Dios mío, para no ofender. Isaías Medina en Catia. ¿Conoce Petare, por ejemplo? Conozco Petare. ¿Qué parte de Petare? Carpintero, José Félix. Hay muchas zonas de Petare, Caucahuita. Bueno, Caucahuita es más allá de Petare, pero también... Lo ha recorrido. Muchas veces, pero como educador. Es que esa es la diferencia. ¿Alguna vez que tengo usted con ha la hecho clase ese recorrido? No y hay además alguno que le ha dicho, váyase de aquí. Yo vi un video con una persona que estaba vendiendo una fruta. Ay, eso es un fake. Déjame decir. Es una mentira. Sí, es una mentira que montaron. Ese que me dice váyase de aquí es un militante de Primera Justicia que estaba cobrando por el RTM, y yo había dicho en esos días, porque eso es un video del 2021. ¿Quién le dijo que era un militante de Primera Justicia? Es que lo conozco. ¿Tú crees que después de tantos años no conozco yo a la gente? Es un dirigente de Primera Justicia en La Vega. Entonces ese dirigente de Primera Justicia en La Vega llega y me dice, Carri. Yo llego, le abro los brazos y le digo, y lo saludo como normal. Y me pega aquel grito diciéndome alacrán, ofendiéndome. Entonces, por supuesto, yo le respondí como tenía que responderle, pero como tú respondes en el barrio venezolano, cuando te ofenden. ¿Qué piensa usted de verdad de esos que lo llaman alacrán, por ejemplo, o de esos que tienen la campaña de que usted está siendo financiado por el gobierno venezolano? Bueno, que tienen el alma oscura, muchos de ellos, y que cada ladrón juzga por su condición. Porque hay gente ahí de la oposición más radical que las veces que yo he ido a Miraflores... Pero la campaña es de ese lado, de la oposición. No, y de vez en cuando veo que algunos del gobierno entonces también le echan un poquito de fuego al asunto. Pero fíjate, por eso es que te digo que los del centro recibimos plomo de todos los lados. Pero resulta ser que estaban, en ese momento, estaban ahí en el 2021, estábamos haciendo nosotros denuncias de lo que tienen que ver con el manejo de SIDGO, el manejo de monómeros, de todo lo que era la nómina que se estaba pagando con dineros y activos de Venezuela en el exterior, violando la Constitución. Entonces resulta que uno de esos beneficiados comenzó a insultarme. Pero yo creo que tienen eso, el alma podrida. Hay mucha gente con el alma podrida. ¿Quiénes de ahí de la oposición usted le llama almas podridas? Bueno, ya me llevo dos frases, lo del caucho de repuesto, que ya lo he repetido, y ahora el alma podrida. ¿Quién es el alma podrida de la oposición para usted? No, yo no me diga que alguno que podría ser. No, hoy no ando en ánimo de decirte que fulano a sutano, pero sí los voy a calificar. Que son aquellos que van a Miraflores por la puerta de atrás, le piden favores al presidente de la República. ¿Pero quién? Y después les digan privado. No. ¿Pero por qué? Porque no me han visitado a mí a escondida. Si fuera como han visitado al presidente Maduro a escondida, entonces... Usted debería tener profundas diferencias con alguno de la oposición. ¿Con quién tiene usted profundas diferencias con la oposición? ¿Con qué personaje? Bueno, yo tengo profundas diferencias con Leopoldo López, tengo profundas diferencias con Enrique Capriles, tengo profundas diferencias con Juan Guaidó. A mí me parece que lo que hicieron fue muy malo. Yo tengo de eso profundas diferencias, pero a todos les tengo diferencias políticas y diferencias ideológicas. No, en lo absoluto, yo no tengo diferencias personales con nadie. Yo lo que sí tengo es la capacidad de discutir ideas políticas. Y a mí lo que también a veces, y por eso a lo mejor me pueden acusar de ¿cómo fue? Ególatra, de cosas de eso. Sí, que usted, el ego no lo deja. Que el ego no me deja, es que no les conozco sus ideas. De como no conozco sus ideas. Usted no basa su proyecto en atacar al presidente, sino usted tiene su propio proyecto. Eso pasa mucho con la oposición, que lo que hace es atacar, pero le dicen, dame una propuesta. No, yo hago las dos. También ataca. Yo ataco, pero ataco ¿por qué? Porque los políticos también tenemos que atacar. El centro también tiene que atacar. Y tiene que atacar a los extremos. Y tiene que atacar, pero con base en sus ideas. Fíjese, usted me hablaba del tema de Leopoldo López, de Juan Guaidó. No me mencionó Julio Borges, pero también debe estar en esa lista. Henry Ramos lo meto también ahí. Debe estar en esa lista. Y ahorita se está discutiendo en una consulta para la cadena perpetua. ¿Qué opina Antonio Carri de la cadena perpetua? No me gusta.
No le gusta esa idea. No, porque primero la corrupción se ataca desde su origen. El origen primero está en la crisis ética y moral. Segundo, está en el sistema de pesos y contrapesos que le hace falta al sistema político venezolano. Y eso por eso es muy importante que se acabe la sobrerepresentación en la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional es la que designa el resto de los poderes públicos. Si tenemos una Asamblea Nacional plural, entonces tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos. Yo te aseguro que no hubiese pasado esa inmensa tragedia o ese inmenso robo que se vivió en PDVSA si hubiese existido un Contralor General de la República que fuese, por ejemplo, o que tenga que fuera partidario de unas ideas distintas al PSUV, que no debería ser militante de ningún partido, como lo dice la oposición, lo que dice la Constitución. Ahora, si nosotros tuviésemos un Contralor que controla, esas cosas no hubiesen pasado. Hay una ley que también fue ya aprobada, que es quitar los bienes mal habidos, no sé si podría decirlo así de manera coloquial, a aquellos que han robado a la República. ¿Qué opina usted de eso? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que además creamos un gran fondo, porque la corrupción ha dañado socialmente a los venezolanos, los ha perjudicado. Entonces yo creo, por ejemplo, que tienen que ver todos estos bienes que ojo, ya estaba en el Código Penal, y es una institución muy vieja, que son los bienes que se confiscan objeto del delito. Entonces, si tú confiscas bienes porque provienen del delito, de la acción delictiva, o fueron generados en virtud de un delito, bueno, esos bienes, esos fondos deberían ser liquidados e ir a indemnizar la inmensa deuda social que tiene el Estado venezolano. Fíjese, porque el Estado venezolano tiene que reconocer que tenemos una gran deuda social. Yo le preguntaría en torno a eso, no me gustaría hablar de lo personal, pero tengo que hacerlo. Lo hice una vez en Apulso con ese intenso debate que sostuvimos ahí. Y yo le preguntaría lo siguiente en torno a ese tema. Su papá, no quiero nombrarlo, pero tengo que hacerlo. Es una pregunta obligada. Fue parte del gobierno interino de Juan Guaidó que causó muchas pérdidas a la República. Fue un falso embajador, usted lo sabe. Una cosa es su padre, otra cosa es usted. Pero si tendría que aplicarle una ley a su padre y sería esta u otra, ¿cuál aplicaría? No, yo te voy a decir, en el caso de mi padre cumplió una función que le encomendó su partido en ese momento, que era la representación, y así fue ante la Asamblea Nacional, así fue reconocido por el gobierno de España como representante de la Asamblea del 2015 ante el Reino de España. Pero él no fue un hombre que buscó sanciones. Pero apoyado por Juan Guaidó. No, bueno, por supuesto que fue designado por la Asamblea Nacional en colectivo con todas las fracciones parlamentarias, no solamente por Juan Guaidó. Eso no fue un oficio de Juan Guaidó, eso fue una designación de todo el Parlamento. Ahora, yo con relación a ese tema, tú sabes qué es lo que yo pienso. Pero, una cosa pero es mi a pesar papá, de que otra cosa soy yo. Claro, y cuando quieras entrevistarlo, con mucho gusto. No, sin problema, pero uno debería ser consecuente con el discurso, porque la ley es para uno y debe ser para otros también. Sean claro, padres, sean familiares, sean los que manejaron fondos públicos. Ahora sí te voy a decir una cosa. Hay que separar muy bien a la gente que estaba en el interinato de los que manejaron fondos y activos de Venezuela en exterior y los que cumplían funciones netamente políticas. Los que manejaron fondos y activos de Venezuela en el exterior hay que ser investigados indistintamente de quien sea. Por ejemplo, ¿quiénes se sentaron en la directiva de Monómero? ¿Quiénes se sentaron en la directiva de Citgo? Entonces yo no puedo compararte a él ni a Gustavo Tarre, por ejemplo, que representó en la OEA o a otras personas que no se involucraron. Ahora, no puedo decir lo mismo, por ejemplo, del señor Vecchio o de Leopoldo López, que sí tenían una influencia directa, o del G4 completo, que tenían influencias directas sobre la designación de las directivas de Monómeros y Citgo y montaron y manejaban empresas y manejaban activos. Eso sí es un tema. Incluso los diputados que aprobaron las partidas, donde se pagaban a miles de militantes en todo el país. Bueno, también le pagaban a los falsos embajadores en el mundo. Esa red de 2.0, que nos ataca, que todas esas cosas, eso fue financiado por el interinato. Toda esa vaina fue, perdón, todo eso tranquilo, esto fue financiado, todas esas cosas fueron financiadas con dinero de Venezuela en el exterior. ¿Quién financia a Antonio Eckarri? Bueno, te voy a decir, ni me financia el gobierno, ni me financia el interinato, ni los Estados Unidos. Hay personas. ¿Qué persona?
No, yo no te voy a decir eso. Eso forma parte de la Usted me ha dicho en varias confidencialidad. oportunidades en esta entrevista, yo no voy a decir eso, cuidado, se está cuidando mucho. No, porque, pero además te voy a decir por qué. Primero, porque ahorita estoy en el ojo, en el ojo del huracán. De Y las no, redes sociales. sí, entonces no les voy a dar más candela. No se preocupen, que les voy a dar candela muy pronto. Pero hoy no, hoy amanecí Pendiente con esos fresquito. términos, pueden ser utilizados de otra manera. Ah, bueno, también. Pero mira, fíjate, se me fue la idea, chicos. ¿De qué era que estábamos hablando? Estamos ahí cuando le pregunté del tema de quién financia a ¿Quién financia a Antonio Carri? Mira, primero déjame decirte, el esfuerzo propio que hacemos cada uno de los que estamos allí. Recuerda que el lápiz es como una suerte de startup de la política. En el lápiz no hay una nómina. Hay empresarios detrás de empresarios, empresarios venezolanos. Ojo, yo soy un empresario venezolano. Yo soy consultor financiero, tengo una empresa y bueno, yo me mantengo. Mi esposa trabaja y es consultor también. Y gracias a Dios entre los dos no tenemos que vivir ni depender de una dádiva. Y eso es una realidad. Pero para movilizar gente como en San Sebastián se necesita una buena organización, se necesita un financiamiento. Bueno, fíjate, ahí te voy a decir, ahí hay mucha gente, muchos emprendedores graduados de las casas del lápiz. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo entiende. Que no conoce el mecanismo. Porque están acostumbrados a ver lo mismo. Resulta ser que toda esa gente, y ahora es que van a salir videos, por aquí está Barragán que me está acompañando, y ahí están trabajando todos los videos de la manifestación, porque no quiero solamente el video del dron para decir, aquí acá reunió un gentío, movió una pila de gente, sí, pero toda esa gente yo la conozco. Toda esa gente todo ese sur de Aragua está lleno de casas del lápiz. Nada más en el municipio Libertador de Palo Negro se han graduado más de en los últimos, te voy a decir, en este año, en lo que va de año, se han graduado más de 2.000 emprendedores. Y en el municipio San Sebastián de los Reyes, ahí mismo, se han graduado más de 3.000 emprendedores, campesinos, rurales, de todo. ¿Por qué? Porque yo creo en la educación, pero en la educación no solamente de la boca para afuera, sino de la educación de la boca para adentro también, de la educación que forma, la educación. Por eso es que te digo que conozco los barrios de Caracas. Por eso pero ahí, por ejemplo, no se le pagó a esa gente para que fuera. No, primero no tengo plata para pagarle a esa gente para que fuera. Al contrario. Pero capaz los empresarios que lo financian sí. ¿Cómo? Capaz que los empresarios que lo financian sí la tienen. No. Créeme que los reales se notan. Eso es como todo, eso no lo puedes ocultar. Y tú haces una manifestación, ahí no había una gran tarima, ahí no había un gran sonido, sino la gente que fue llegando y que venían de dónde. Bueno, gente que pertenece a nuestro sistema de emprendedores. Nosotros tenemos un sistema de emprendedores. Ese sistema de emprendedores que funciona en varios de todo el país. Te vas a sorprender con Guárico. ¿Cuándo va? Muy pronto, la semana que viene muy probablemente. Pero te vas a sorprender con Guárico. Nada más en las Mercedes del Llano, nosotros tenemos más de 2.000 egresados en emprendimientos, artes y oficios. En Calabozo, ya te iba a decir Villa de Cura. Mira, en todas partes nosotros tenemos una gran cantidad de sistemas, porque nosotros la educación no solamente la hablamos, sino que la hacemos, la ejecutamos. Yo creo que la educación transforma a la gente. Y yo he visto de primera mano en los últimos 15 años de mi vida, viendo cómo madres solteras, viudas, adolescentes, cómo cambian de personalidad, Julio. Es que cambian la personalidad cuando se educan. Es una cosa espectacular. Cambia y ese todo. Modelo de desarrollo social. Y además yo nunca les he exigido a ninguno que se metan en el lápiz. Nunca. Pero tiene que llamar a la gente a que siga el partido. No, nunca. No es exigir, pero... No, son voluntarios, es voluntariado. Es absolutamente voluntario. Tú no vas a llegar nunca a alguien que te diga, a mí me están exigiendo estar en el lápiz para poder estar. No, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué cree usted que ha sido tendencia en redes sociales todos estos días? ¿Qué está pasando ahí? Hay un revuelo. Hay una campaña muy fuerte en nuestra contra. ¿Y es por qué? Porque entonces todo es negativo. ¿Ah? Todo es negativo. No, pues que bueno, te haces tendencia cuando te atacan y cuando te defienden.
Y lo que me ha sorprendido es la cantidad de gente que de manera espontánea nos defiende. Y cuando comienzo a ver, bueno, la mayoría son maestros. Porque la verdad es que la fuerza del lápiz está en la educación y está en los maestros venezolanos. Y otro gremio que me ha sorprendido muchísimo su apoyo son las enfermeras. A mí me encanta ese De gremio. la salud. Sí, los trabajadores de la salud. ¿Y sabes qué otra cosa es interesante, Julio? Que nosotros hemos roto el cerco de las clases sociales. Es decir, nuestro movimiento, nuestra coalición representa gente que son emprendedores, pequeños empresarios, pequeños comerciantes que tienen solvencia económica mínima para sobrevivir y gente que tiene dificultades muy serias para vivir. Pero así como hay enfermeras, hay obreros de la salud. En estos días me asombró por una reunión que tuve y había una gran cantidad de paramédicos, camilleros. Era una cosa increíble que tenían que ver con la salud. Y luego, no solamente los maestros, porque no hay una reunión donde yo llegue que no esté un maestro. Eso es dificilísimo. Esa es la bandera de Antonio Carlos. Es la bandera de Carlos. La bandera de nosotros son los maestros, es la educación. Y la vía para transformar a Venezuela está en la educación. Y yo creo que debería formar parte hasta de un pacto de Estado. Fíjese, Venezuela no está aislada. Hay temas que están en el tapete que yo me gustaría preguntarle a usted también. Ajá. Por ejemplo, ¿qué opina del genocidio en la Franja de Gaza, de Palestina? Terrible, terrible, terrible. Y estoy muy preocupado por la paz mundial. Estoy muy preocupado, primero, la incursión que se dio en Israel y la desproporcionada respuesta de Israel. Además, se había estado deteniendo, pidiendo un alto al fuego, y resulta ser que ahora las fuerzas israelitas también están entrando en Rafah, cosa que a mí me preocupa enormemente. Todo ese conflicto del Medio fue en la Oriente, madrugada, si no me equivoco. Sí, estoy muy preocupado por la situación del Medio Oriente. Eso a nosotros también, yo que viajé a Europa hace unos meses para ir a la Unión Europea y hablar sobre el tema de Venezuela y la inconveniencia además de las sanciones, porque las sanciones lo que hacen es perjudicar al Estado venezolano y a la gente, es a la gente que perjudican las sanciones, al empresario que quiere hacer sus cosas legalmente, ese es que perjudican las sanciones. Pero bueno, fui a Europa y entre las cosas que vi eran que los grandes problemas que tiene Europa pueden ser resueltos por Venezuela. ¿Y cómo pueden ser resueltos por Venezuela? Bueno, la crisis alimentaria que genera la guerra en Ucrania. Oye, nosotros tenemos el granero de Venezuela, que es Guárico. Pero más allá de la campaña de que en Venezuela nos estábamos muriendo de hambre, es lo que dicen los europeos, por ejemplo. Algunos europeos. Se mantuvo por mucho tiempo. No todos los europeos, algunos europeos. Pero otros comienzan a estar sensibles a que Venezuela lo que necesita también es una gran oportunidad. Pero nadie va a invertir en Venezuela, Julio, si aquí nos estamos cayendo a trancazos. Es decir, yo decía el otro día que tenía que venir la Unión Europea a las elecciones, no porque va a violar la soberanía, porque más nacionalista que yo, dudo. Ahora, lo importante es que la Unión Europea vea que en Venezuela tenemos una democracia donde, que hay fallas, sí, pero la democracia no se construye con un acto electoral. La democracia se construye todos los días con el ejercicio diario. ¿Qué calificativo le daría usted a Benjamín Netanyahu? Ya que me dice que es muy preocupante lo que sucede allí. Un guerrerista, sin duda alguna. David Netanyahu es un guerrerista. Ahora, yo soy un gran admirador de Shimon Peres. Me pareció que es un hombre de la paz. Pero yo no voy a categorizar al pueblo israelita por Netanyahu. Eso es como hablar de Venezuela por cualquiera de su dirigencia política. No lo haría tampoco. Pues los venezolanos somos venezolanos indistintamente de cualquier cosa. Pero el pueblo de Israel es el pueblo también de Jesucristo. Entonces, donde nació Jesucristo y yo que soy de tanta fe, pues evidentemente no los estaría castigando. Yo estuve viendo también... Ni tampoco, por supuesto, al pueblo musulmán o al pueblo palestino, catalogarlos a todos de terroristas porque tengan organizaciones fundamentalistas que quieran acabar con la paz tampoco. Fíjese, yo estuve viendo también en redes sociales allí distintas noticias y hace 3 días usted dijo una de ellas, que era lo de Ernesto Paraqueima, que usted pedía que no estuviese en la situación en que se encuentra.
Y entonces me vino una imagen a la mente que es, bueno, veremos a Ekarri, digo yo, haciendo algunos videos sexistas, por ejemplo, como hacía Ernesto Paraquema. No sé si usted lo vio en algún momento, porque... Lo que pasa es que nosotros no podemos ser, Julio, la policía moral. Una cosa es la policía moral. Yo no coincido en muchas cosas de Ernesto. Eso lo rechaza, por ejemplo, ese tipo de videos. ¿Usted recuerda eso? Claro, pero esas cosas a mí no me gustan, pero eso no son delitos. Eso el pueblo del Tigre perfectamente lo pudiera rechazar en una elección. Ahora, eso no es delito. Él no estaba robando el erario público con eso. Ahora, que le montaron una conspiración a Ernesto Paracaima para sacarlo a la alcaldía, eso no hay duda. Eso pasó. Ahora, ¿qué creo yo? Lo que hizo, por ejemplo, con las personas de espectro autista. Mira, esa burla. Mira, déjame decirte. Cuando usted pone esa posición, pareciese que estuviese del lado de esa burla. No, en ninguno. Pero así lo toman las redes. No, algunos de las redes. Porque te voy a decir una cosa. Yo soy padre de un niño que ha tenido, estando dentro del espectro autista, y sé lo que se siente, porque mi hijo mayor ha sufrido de eso. Y hemos tenido, tanto su mamá y yo, que hacer grandes sacrificios por Antonio, que hoy, gracias a Dios, es un campeón de verdad que estamos súper orgullosos del crecimiento y la superación de Antonio en todo su proceso. En diciembre, además, dio su primer discurso, dio un discurso en el Lápiz con todos los dirigentes populares de Caracas. Yo estaba feliz con aquello. Nada de aquel niño que en la adolescencia había sufrido tanto por su cuadro de autismo. Y ahora resulta que lo que mejor maneja es el lenguaje y es un creador de contenidos increíble. Y muchas de las cosas que yo digo en campaña a veces me las dice él. Tiene ese don. Tiene ese don. Una gran fortaleza es esa, la creación de contenidos y el manejo del lenguaje. Entonces, por eso te digo, no es por ahí. Lo que pasa es que muchas veces se agarran con pinzas algunos errores puntuales para descuartizar. Pero fíjese, eso fue una conspiración política. Usted me acaba de hablar de Juan Guaidó. Voy a hacer un paralelismo con eso. Me habló de Juan Guaidó. No, pero no vaya a comparar Paracaima con Juan Guaidó. Pero fíjese. Usted me dice Juan Guaidó es una gran decepción nacional para un buen tío. Bueno, está bien, pero usted dice, por ejemplo, Juan Guaidó pidió sanciones. Usted no metería la mano por Juan Guaidó por eso. No, ni de casualidad. Usted tiene un hijo con espectro autista. Paraquema, para que usted vea lo que piensa la gente, lo que se observa en las redes. Dijo, bueno, atacó a los niños y se burló. Son muy feos ese dibujo. Yo recuerdo perfectamente eso. Y se burló de eso. Y cuando usted se pone de lado de esa persona, la gente piensa que usted también está de lado de esas acciones. Más allá, sería bueno que lo aclarara. No, son dos cosas. Bueno, pero parecido. Si yo apoyo a Juan Guaidó, a Juan Guaidó, estaría apoyando yo las sanciones. No. Fíjate. ¿Cómo sería? Son dos. Bueno, primero, no compares peras con manzanas y podridas las manzanas. Una cosa es una persona que le causa un daño al país, como se lo causó Juan Guaidó. Y ojo, Juan Guaidó y los que estaban detrás de Juan Guaidó, que son especialistas en crear candidatos tapas y después se ponen ellos. No, y además muchos de los que usted le daba la mano. Sí, digo yo, no, claro que le di la mano. Como José Brito, que se tomó foto con Juan Guaidó, estuvo allí. También, después cambió su posición. Bueno, y él se daba la mano, y él se daba la mano con Paraqueima también, y todo el mundo le dio la mano. El tema es que, fíjate, nosotros en Venezuela, todo el mundo tiene historias de encuentros y de desencuentros. Y la política no es lineal. La política va de acuerdo a los acontecimientos que se van dando. Y eso, por supuesto, que a mí me causa un gran dolor. Ver personas a quien yo respete tanto que hoy me producen una gran decepción. Porque imagínate tú, hay gente que está involucrada en los hechos de Citgo, en los hechos de Monómeros, y además están ahora involucrados en la trama de la ISAMI. Imagínate tú. Qué desastre. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con esa plataforma, es la verdad. Mire, dicen algunos comentarios en redes sociales, me gustaría comentar algunos, en @JRioboF. Dice, todos los candidatos a la presidencia utilizan las penurias del pueblo por las medidas coercitivas, gringas, tratando de confundir al pueblo, y mencionan las mal llamadas sanciones, pues son evidentes. Sí, claro, las sanciones son evidentes. Lo que pasa es que aquí se juntó la gimnasia con la magnesia. Es que veníamos de una muy mala administración y un muy mal manejo económico por parte del Banco Central y de PDVSA, que hasta el punto que todos los presidentes quedaron presos en el exilio,
Y para completar a esa economía débil se le ponen sanciones. Fíjese, Por eso a mí no me gusta ni el gobierno ni la oposición. usted dijo una vez, si yo gano la elección presidencial, yo dejaría ahí en el poder a Padrino López. ¿Qué otro dejaría que no sea Padrino López? Es que, mira. Fue tendencia eso, ¿lo recuerda? Sí, claro, claro. Yo fíjate, te voy a decir, eso marca, y no es que dejaría en el poder, cuidado. Yo ratificaría ¿A quién ratificaría? al alto mando militar que hoy, o sea, que el día en que tome la posesión estén allí. ¿Por qué? Porque la institución militar merece respeto. Y yo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no puedo tomar decisiones aisladas ni llenas de odio. Al contrario, yo tengo que entender la situación de las Fuerzas Armadas, conocerla a fondo para poder generar cambios como comandante en jefe. Yo sé que hay muchas cosas y muchos cambios que hay que hacer en la institución armada. Yo comenzaría con una profunda reforma en la Escuela Militar Venezolana, en la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque yo cada vez quisiera tener innovación, tecnología, que ese es mi fuerte. Yo quiero meter la educación en todas partes. Educación en la parte militar, educación en la área de función de la función pública. Yo quiero que los funcionarios públicos de este país no tengan que tener 2 y 3 trabajos, sino que si eres funcionario público, estés al servicio del Estado, tengas un solo trabajo. Yo creo que es un objetivo de Estado y eso es demasiado importante. Ahora, ¿yo qué le pediría y de qué me diferencio hoy del presidente Maduro, por ejemplo, o del candidato Maduro? Pues candidato ahorita. Y es presidente también. Bueno, tú sabes que esas son las cosas que deberíamos nosotros cambiar, porque eso es como desproporcional. Bueno, así lo decidió el pueblo. No, está en la no, Constitución, ¿no? que deberíamos tener unos reglamentos electorales que hagan que cuando tú eres candidato te separes del cargo. Está bien, es una propuesta, habría que someterlo ¿Por qué? al pueblo y que el Porque pueblo es decida. desventaja. No es Antonio Carri que va a decir eso. Pero bueno, él es presidente en funciones, sin duda alguna. Ahora sí, con el presidente Maduro, yo reconocería la deuda que tiene con los trabajadores venezolanos. Hay un principio. Cuando un bono se hace recurrente, ese bono se convierte en salario a los fines de las prestaciones sociales. Yo eso lo reconocería. Que no tengo plata. Eso es otro tema. Ya va. Entonces se me está desviando y no me dijo quién más ratificaría el tren ejecutivo, aparte de Vladimir Padrino López. No, ahora debería ser una gran renovación de todo el sistema. Solamente Vladimir es el único que ratificaría. Desde el punto de vista de lo que es el gabinete, pues tendría que revisar incluso la directiva del Banco Central. Hay organizaciones que tengo que ver qué es lo que estoy recibiendo. Lo bueno de esto es que voy a tener 6 meses como presidente electo y entre las comisiones de enlace voy a enterarme qué es lo que hay en cada cosa. Para Pero no usted generarle... tener en su mente quién es el equipo de gobierno que acompañará. No, el equipo económico, por ejemplo, mi equipo económico lo lidera Francisco Rodríguez. Él sin duda alguna, va a ejercer una función clave dentro de la agenda económica de mi gobierno. En el área de educación, yo he venido trabajando con el profesor Leonardo Carvajal. Desde el punto de vista de lo que es la educación a corto plazo y las medidas de emergencia que tengo que tomar en materia educativa. Pero desde el punto de vista de transformación educativa, me voy a traer hasta los mejores, como lo hizo China, como lo hizo Vietnam, como lo hizo Corea del Sur, como lo han hecho muchos de los gigantes asiáticos, traernos a los mejores profesores para que nos actualicen a nosotros. Eso lo hizo Mariano Picón Salas en la época de López Contreras, cuando se trajo a los mejores pedagogos que habían en Chile para que formaran a los nuestros. Yo creo que nosotros tenemos que refundar la carrera del docente venezolano y a eso tenemos que dedicarle muchísima atención, porque de ahí salen los médicos, los enfermeros, los ingenieros, todo el capital humano que necesita un país para tener una economía productiva. Le voy a plantear 2 escenarios. El primero es, que nos lleva a 2 interrogantes. El primero es que se está hablando mucho en redes sociales de un pacto que le permita la vida o le garantice la vida a quien pierda las elecciones. Es un pacto, se está hablando. Eso lo conversó además Gustavo Petro y el presidente Lula da Silva como una propuesta.
Y ahí le preguntaría a usted, ¿usted también estaría de acuerdo con un pacto que le garantice, no sé por qué lo llaman así, que le garantice la vida al, No, yo creo que al candidato que pierda? yo creo que no, yo creo que fueron malinterpretados las palabras tanto del presidente Petro como del presidente Lula. Yo siento que ellos lo que están buscando es un pacto de convivencia pacífica y de gobernabilidad en Yo Venezuela. lo que siento que va a haber un sector que no va a reconocer los resultados, como Pero siempre pasa. pero por eso es lo que tenemos de lo que debemos hacer es tener un pacto de mutuo reconocimiento y que indistintamente de lo que pase con los resultados electorales, pues los reconozcamos, no solamente reconozcamos los resultados, sino que el que gane no es que se lleva todo, porque estamos en Venezuela acostumbrados a que con una pequeña mayoría circunstancial te quieres llevar todo. Y ahí vuelvo al tema del Parlamento, que como presidente también quiero promover las reformas de los reglamentos y además no te estoy diciendo la reforma de la ley, no te estoy hablando de la reforma de la Constitución, te estoy diciendo que hay que adaptar los reglamentos de asignación de los cargos de diputados, porque déjame decirte que el PSUV en un momento va a ser minoría y cuando sea minoría yo quiero que esté presente también en el Si Parlamento. usted dice que en un momento está aceptando que el PSOE ahorita es mayoría, no solamente en el Parlamento. Hoy es la primera minoría del país, tengo que reconocerla. La primera minoría del país, ¿quién es? El Dígamelo PSUV. usted. El PSUV. Pero usted me está diciendo ahorita hace 3 segundos, en algún momento el PSUV será minoría, entonces eso Claro, quiere decir porque que usted oye, está diciendo que es mayoría, claro, es mayoría en el Parlamento. solamente en el Parlamento. Claro, no es mayoría en el Parlamento. Pero hoy todo indica que ya no son mayoría en la calle. A que Bueno, eso sean lo la vamos a primera saber el maquinaria. 28. Eso lo vamos a saber el 28 de julio. Usted va a reconocer los resultados. Pero claro que puedo reconocer los resultados. Yo lo hice en el 2021 y No va a ser reconocí como mis aquellos que dicen resultados. que van a presentar una prueba de algunos resultados y no, todavía han pasado más de 10 años, No, 12, eso 13. es irresponsable. Mira, las elecciones tienen que ser especialmente útiles a los venezolanos. No es que ganes tú en desmedro que gane yo, ni que gane yo en desmedro que ganes tú. No, es que ganemos todos. Que con las elecciones ganemos los venezolanos. ¿Eso qué significa? Que las elecciones le traigan paz, le traigan tranquilidad, le traigan utilidad al pueblo. ¿Y cómo le traen esa utilidad al pueblo? Es que las elecciones sean un factor de tanta estabilidad para Venezuela que sea un factor de promoción de inversiones en Venezuela. Nosotros necesitamos inversiones para vivir bien. Necesitamos productividad para vivir bien. Nosotros necesitamos educación para vivir bien y necesitamos empleo para vivir bien. Es decir, todas estas cuatro claves que son inversión, que son los ejes además de nuestro plan económico, inversión, productividad, educación y empleo. Todo esto es como un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. Es decir, que una está al lado de la otra. Y por eso es tan importante que cada uno de los candidatos hable al país y podamos inclusive debatir como se hace en los países civilizados. En los países civilizados no solamente se reconocen los resultados, sino que antes también se debate. Yo creo que tiene que haber un debate público entre los candidatos presidenciales, incluyendo a Nicolás Maduro, para que pueda cada quien hablar de cuáles son sus planes, su visión de país para los próximos años. ¿Qué está pasando en Fuerza Vecinal? ¿Lo está apoyando usted? ¿Se está descantando por otros candidatos? ¿Otro banco María Corina? ¿Qué pasa? No, ellos formalmente están con nosotros y hasta donde tengo Hay entendido. algunos que otros que se están yendo. Pero es una cosa muy excepcional. Puede ser el ego, puede ser el ego. ¿Ah? Puede ser el ego. ¿El qué? El ego. El que el mío. Ah, no. No, vale. No, en Fuerza Vecinal están unos alcaldes que son sus fundadores y tienen Hay que hacer ese análisis movimiento. porque Fuerza Vecinal apoyó en su momento A Manuel Rosales. A Manuel Rosales. ¿Usted ha conversado con Manuel Rosales? No, no he conversado con Manuel, pero me genera mucho respeto al gobernador del Zulia también. Yo respeto a todo el mundo y por supuesto, como te dije, puedo atenderle el teléfono al que sea. No, claro, pero de repente puede conversar con él. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo ahora también en el análisis político? Dicen, ese análisis que se ha hecho, yo he escuchado algunos programas de aquí, desde donde sea, se llama ese programa, y escuché un análisis de Miguel Ángel Pérez Pirela que decía que quieren implosionar, que hay un sector que está diciendo yo voy a apoyar a la señora, pero de repente por debajo dice no voten por ella, voten por Ecarri, por ejemplo. Bueno, todo el que quiera. No es una hipótesis buena, no es una buena hipótesis. Todo el que quiera votar por Ecarri, que lo haga por convicción, no por conveniencia. Sin problema alguno. Sin problema. Pero que lo haga por convicción, porque cree que nuestra opción es la mejor opción para refrescar al país, para pasar la página del conflicto. ¿No cree usted que también
de repente usted ahora es candidato presidencial, perdió, usted acepta que perdió, ¿cuál sería el destino de Antonio Echeverri ahora? Seguir mi lucha, seguir la lucha siempre. No debe ir uno primero como alcaldía, gobernaciones y luego el presidencial, No, o de una presidencia. Usted aspira, el que no, aspira, el que respira, aspira, dice. No, fíjate, yo le voy a hablar muy claro al país. Yo he sido varias veces candidato a alcalde de Caracas. La oposición fue la misma oposición quien me saboteó. Usted perdió con Carmen Meléndez. Con Carmen Meléndez. ¿Con cuántos votos de diferencia? Con varios votos de diferencia, pero te voy a decir. Varios como poco, como miles, ¿no? Miles de votos. Sí, pero te voy a decir, a mí quien me fregó fue la abstención. A mí no me derrotó Carmen Meléndez. Hay un sector que está llamando a la abstención también. También. Sí, que de repente dice sí, pero no, pero una cosa es lo que dice en cámara, pero por detrás dice otras cosas. Ah, bueno. Pero yo creo, fíjate, en el 2021 dimos una dura lucha, porque era la primera vez que aparecía como candidato independiente, despegado totalmente de la plataforma unitaria. Y en un momento donde la plataforma unitaria iba con un señor que lo habilitan y lo inhabilitan y lo vuelven a habilitar, pues yo no sé en qué momento, hay que preguntarle cuándo es. Nosotros lo duplicamos a ellos en votación, porque eso es un gran éxito. Ese duplicar en votación vino de los sectores más populares de Caracas y eso lo considero yo un gran éxito. Ahora, ¿por qué perdí la alcaldía de Caracas? Perdí la alcaldía de Caracas por la abstención, pero creo que di mi aporte a los caraqueños para convencerlos que la vía para transformar a Venezuela es el voto y no quedarse de brazos cruzados. ¿Y qué más de Caracas, que es el centro del poder? Claro. Y además de los sectores además muy emblemáticos del país, Katia, 23 de enero, Antímano, La Vega. Ahí fue donde sacamos más votos para mi mayor orgullo. Es decir, aquí además hay algo bien importante. Entre la MUT y el PSUV han perdido más de 9 millones de votos en los últimos años, Julio. Si tú sumas lo que ha perdido la MUT y lo que ha perdido el PSUV, son 9 millones de votos. Entonces yo creo que llegamos a una nueva etapa, tanto económica como política, como social de Venezuela, con un nuevo venezolano que ahora es emprendedor, que necesita de una nueva plataforma política. Y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. No me importa de dónde vengas, el tema es hacia dónde vamos. Hay algunos de la oposición que ven como reflejo una hermosa vista de Caracas la que tenemos aquí. Oye, no, es una belleza. Lástima, no la podemos ponchar. Además, este concepto de la ciudad es el concepto de Villanueva. Es así. Fíjese, y entonces allí en ese análisis ven como seguidor o se desmayan o casi se arrodillan por ellos algunos candidatos de la oposición como Javier Milei. Hay gente de la oposición que adora a Javier Milei o de repente a Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. ¿A quién es su mentor? Si usted podría decir de algunos presidentes de Latinoamérica o del mundo que usted no se le para firme, pero le hace un reconocimiento. Oye, yo reconocería mucho, a los primeros ministros del norte de Europa, a Finlandia, por ejemplo. Yo soy un gran seguidor de Finlandia. ¿Cómo se llama el primer ministro? La primer ministro. Se me fue el nombre, pero la primer ministro hoy de Finlandia es una mujer, pero no por ella, sino por el sistema que viene desde hace mucho, desde su fundador, que viene cambiando todo el modelo educativo del país y convirtió al país en un país desarrollado por la educación. Por el primer ministro, por los gobiernos que han estado en Lituania también, que convirtieron a Lituania en el único país que venía del comunismo y migraron a ser un país de primer mundo. Y es porque se enfocaron en la educación. Lo otro, por supuesto, en Latinoamérica. A mí me gusta mucho el presidente López Obrador. De México. Sí, porque tiene mucho criterio de solidaridad, pero es muy audaz en lo económico. El crecimiento económico que ha habido en México ha sido bien interesante. La estabilidad que ha tenido el peso mexicano, lo que ha hecho en materia económica, pero lo que ha hecho en transformaciones sociales es extraordinario. A mí te voy a decir, Nayib Bukele me parece un gran presidente, pero con unos déficits de democracia espantosos. Pero desde el punto de vista de gestión política, de primera, de gestión de política pública. Y el tema de seguridad, como lo maneja Nayib Bukele, por ejemplo, ¿usted haría lo mismo? No, ahí hay cosas, por supuesto, que no. Viste, si usted deja abierta la cosa, es preocupante. No, bueno, porque tú no calcas a nadie. Eso es un mal ejemplo. Nosotros no podemos calcar
porque nuestras realidades son muy diferentes a la de El Salvador y a Ecuador, por supuesto. Yo rechazo totalmente lo que hizo Daniel Noboa con la Ya que me está Embajada hablando de de México. México, además. No, y con la Embajada de México, por Dios. No, no, además, eso no lo hizo ni Pinochet, y lo hizo este señor Noboa. En Argentina, me parece que Javier Milei se está comiendo la flecha completico. Yo creo que no es conocer América Latina. Con un país que tienes tantas desigualdades, tú no puedes llegar con medidas económicas neoliberales tan fuertes. ¿Por qué? Bueno, porque creas más No, y desigualdades. no tiene problema en entregar las Malvinas. Ah, no, Es bueno, como que sí. llegase alguien a la presidencia y entregara el territorio Esequibo. Bueno, quédate con eso. Bueno, hay gente que ha pensado en eso. Es lamentable, Bueno, la pero verdad. usted no, me Hay gente imagino. que se burla del estado de Esequibo. Ah, sí, claro, evidentemente. Ujú. Dice un comentario por aquí, si me lo permite leer. Ya estamos a punto de culminar esta entrevista. Dice, si en la recta final no tienes suficiente apoyo, ¿te unirías al más popular? No, porque el problema no es ser el más popular o el menos popular. El tema es tener unas ideas políticas muy claras y que tu proyecto político sea visto por la sociedad venezolana. Yo quiero convencer a los venezolanos que la educación es la vía para superar los problemas de este país y para vivir Dice bien. también por aquí, se ve que es un candidato muy ponderado y capacitado para gobernar con firmeza. Muchas Ojalá. gracias, muchas gracias. Bueno, son Mira comentarios. tú, Tiene usted aquí dice aquí, con todo respeto, señor Carri, aunque tenga buenas ideas, no tienen los números. Únese, por favor. los números, créeme, esta novela no se acaba. Ahora es que se está escribiendo Una los campaña muy capítulos. atípica en la calle, ¿verdad? Totalmente. Es una campaña, además, recuerda que venimos de un hecho político, económico, social, de un fenómeno muy fuerte que padeció el país, que es el apagón de la industria petrolera. Eso trae unas consecuencias inmensas y sobre todo el tema psicológico del venezolano, que está muy afectado por las separaciones, por los conflictos, por todo lo que hemos vivido durante tantos años. Y eso, por supuesto, hace que la opinión cambie y vaya y suba y suba y baje, porque ahora es que vienen noticias en Venezuela. Bueno, Lo agradezco. importante es que la gente sabe que en medio de todas las variables, unos suben, otros bajan, vuelven a hacer, van a hacer, no son, Van no y son, vienen por ahí. bien. Está Antonio Ecarri y la coalición plural recibiendo a todo aquel buen venezolano de buen corazón que crea que la educación es la vía para transformar el país. Bueno, Señor agradezco. Riobo, encantado nuevamente en ser entrevistado por usted y ser el piloto, aquí el primero, Estrenando. ¿no? Estrenando. Segunda vez que nos vemos en televisión y ahora en el mundo 2.0. La envidia del 2.0. Es así. Maravilloso. Felicitaciones a la Iguana y a todo este gran equipo de verdad por este esfuerzo que están haciendo. Maravilloso. Fíjense, vamos a ir Estas son las nuevas, esto es la tendencia, esto es lo que va. Este es el futuro y el presente. El presente y futuro. Vamos a la pausa. En instantes estaremos haciendo un contacto, ¿no, señor Omar? ¿No lo tenemos? ¿Sí lo tenemos o no? ¿Sí lo vamos a tener? Bueno, gracias Antonio Carri por venir, candidato Gracias, presidencial Julio. aquí y ahora por la Iguana TV. En instantes estamos de regreso. No se aparte.
Bueno, continuamos en este espacio aquí y ahora por La Iguana TV. Ya me confirma el equipo de producción que tenemos al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. También, bueno, participa con actividades importantes dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Está con nosotros vía telefónica Pedro Infante. ¿Cómo está, vicepresidente? Saludos. Buenos días, Julio, saludos, vale. Este nuevo proyecto desde La Iguana TV, comunicando, que estabas entrevistando por ahí a un candidato presidencial. Gracias Sí, por claro. permitirnos acompañarte. Gracias por estar aquí. Estaba con comunicación. Antonio Ecarri, que tiene su postura. Ya comenzó la campaña y yo veo al Partido Socialista Unido de Venezuela desplegado en cada rincón del país. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha visto Pedro Infante? Porque la movilización, yo he visto varias en Marigüitar, vi por allí también en Maturín, ayer en Caracas, si no me equivoco, hoy en Caracas también. Bueno, hay un despliegue en las calles de Caracas y en las calles del país haciendo campaña. Ya se empieza a mostrar el músculo de cada uno de los candidatos. Así es, Julio. Bueno, quedan 83 días, si no me equivoco, si mi cuenta no me falla, 83, 82 días para las elecciones presidenciales del 2000, este año 2024, el 28 de julio, que además son, bueno, las elecciones, como lo establece nuestra Constitución. Este año corresponde elegir al presidente, presidenta de la República. Nosotros tenemos candidato líder de la revolución, líder de la clase obrera, presidente Nicolás Maduro Moro. Tenemos plan, podemos decir además con modestia, que el único candidato que presentó un proyecto claro ante el Consejo Nacional Electoral y ante el país es Nicolás Maduro, las 7 transformaciones. Bueno, la oposición, Pedro, disculpa que te interrumpa, anda diciendo por allí que el candidato del Gran Polo Patriótico va a declinar. Imagínate eso, es una campaña. Es parte de la campaña que ellos intentan hacer. El presidente nos ha enseñado, y Chávez nos enseñó, Julio, a no dejarnos distraer. Nosotros mantener nuestra agenda. Por eso te digo, Nicolás presentó 7 transformaciones, plan de la patria 2025-2031. Pero además tenemos la fuerza, vista o visualizada en el Partido Socialista Unido de Venezuela con su equipo de calle, comunidad, UEC, parroquia, municipio de estado, los 10 partidos del Gran Polo Patriótico que suman, incluso una nueva fuerza que aparece que es Futuro, movimiento que también va sumando. Nosotros tenemos claro, plan, líder, fuerza y pueblo, un pueblo consciente, que tiene clara como conciencia de clase quiénes son los enemigos históricos, quiénes son los enemigos de la patria, quiénes son los enemigos de clase, y acompañan la propuesta del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué nos toca a nosotros? Bueno, como nos enseñó Chávez, la campaña siempre es en la calle, junto al pueblo. La semana pasada, Julio, se hicieron 17 marchas. El PSU, el Gran Polo Patriótico, los trabajadores, los estudiantes hicieron una senda marcha en respaldo también a Palestina, en solidaridad con Palestina, rechazando, repudiando las agresiones del régimen sionista israelí contra el pueblo palestino. Pero además una marcha gigantesca de los trabajadores y las trabajadoras en la cual marchó Nicolás Maduro. Yo decía esta mañana en mi programa de Radio, Julio, que Nicolás Maduro marchando ahí es la identidad clara de clase de esta revolución. Porque Javier Milei, Daniel Noboa no puede marchar con la clase obrera y el presidente sí. Te iba a preguntar eso, Julio, preguntémoslo pues. ¿Cuántos presidentes del mundo marcharon con su clase obrera? ¿Cuántos presidentes del mundo convocan, promueven la organización de la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras? Bueno, en Venezuela, al que llaman el jefe del régimen, Nicolás Maduro, marchó con su pueblo, marchó con sus trabajadores, porque es un trabajador, es un presidente trabajador, es un hombre del pueblo. Y ahí estuvimos con él marchando ese 1 de mayo. Fue marcha en Marigüitar, en Cumaná, en San Felipe, Yaracuy, en Dabajuro, Falcón, en Coro, en Maracaibo. Hubo 2 movilizaciones en Maracaibo la semana pasada. Una en lo que se considera la clase media, clase alta, y la otra en el oeste de Maracaibo. La marcha del chavismo, de la revolución, fue en el oeste de Maracaibo. 2 kilómetros de gente. Yo escuché al presidente ayer hablando además con una compañera de Maracaibo, una lideresa, en su programa con Maduro más. Esa es la verdad, ese es el contraste. Presidente pueblo, fuerza pueblo, patriota con conciencia de clase,
defendiendo los intereses del pueblo. Ella tratando de engañar, de manipular y de sembrar intrigas. Ayer salió una encuesta que muestra al presidente Nicolás Maduro candidato que triplica en números al segundo contendor. Pero ese contendor, por así, o contrincante, por así llamarlo, uno escucha los discursos de esa gente y de distintos candidatos de la oposición y hay un triunfalismo en la oposición. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, comienza lo que llaman la guerra de las encuestas, Julio, y la manipulación. Aquí todas las encuestas dieron ganador siempre al adversario de Chávez y siempre dieron ganador al adversario de Nicolás Maduro. La verdad se consigue en las calles. Presidente, nosotros tuvimos ayer una reunión temprano, Julio, con el presidente. El presidente decía ver a los ojos, a la profundidad del alma, a cada hombre, cada mujer, al pueblo honesto, al pueblo que se fajó con la consulta pública comunal y aprobó 4.500 proyectos, uno por circuito comunal. Ver a cada mujer inaugurando las bases de emisiones, trabajando con las brigadas territoriales para la acción, trabajando por garantizar la alimentación de nuestro pueblo. Ahora mismo en el debate de la ley de protección de las pensiones, que fueron golpeadas fundamentalmente nuestros abuelitos y nuestras abuelitas por el bloqueo y las sanciones. Esa es la verdad. Y eso no va a aparecer en las encuestas, pero bueno, fíjate, ayer apareció una, Ideadatos, creo que se llama esa encuesta, si no me equivoco. Exactamente. Y da unos datos, unos interesantes números sobre cómo se ve al presidente Nicolás Maduro para las elecciones del 28 de julio. La derecha va a hacer lo que le toca. Nosotros haremos lo que sabemos hacer nosotros, movilizarnos, organizarnos y construir fuerza que tributará a la gran victoria del 28 de julio. Nos quedan tan solo 3 minutos ahí de este contacto telefónico, Pedro, vicepresidente. Y usted sabe que existió una campaña de la misma gente de María Corina Machado, que decía que se estaba reuniendo con el doctor Jorge Rodríguez, que ahí conversaban. Ahora se está creando una campaña para que Edmundo González Urrutia se reúna con el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted de eso? Mire, yo creo que ellos están buscando tribuna, buscando espacio. Mira, ni esa señora se ha reunido ni se reunirá con ninguno de los líderes fundamentales de nuestra revolución, ni mucho menos lo que pareciera un holograma, un fantasma. Aunque forma parte de las estrategias de la derecha, esas campañas, digamos, campañas fantasmas, nosotros, bueno, hacemos la campaña en carne y hueso. Presidente en Tinaco, el presidente visitando allá en Coge, en el Pava, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hace ejercicio, el presidente inaugurando centros de salud, el 1x10 del buen gobierno, que además se ha fortalecido y va en buena dirección, en buen empuje y perspectiva, alcanzar la meta del 95% de la solución de los temas planteados a través de la BENAP en el 1x10 del buen gobierno. Ellos intentarán sembrar matrices con las encuestas falsas, con las intrigas, con los engaños. Nosotros más unidos que nunca, Julio, te lo puedo asegurar. Antonio Carri dice que la revolución en la calle es minoría, que la revolución en la calle es minoría. Bueno, que se asome en la avenida Libertador y en la avenida Urdaneta del 1 de mayo. Eso es una foto. Eso es una foto que pudiera, digamos, dibujar si somos o no somos mayoría. Yo quisiera que alguno de ellos, ¿por qué ninguno de ellos marchó? ¿Tú viste a Carri marchando? ¿Viste a Claudio Fermín marchando el 1 de mayo? ¿A quién viste marchando de la oposición el 1 de mayo? ¿Por qué no marchan con los trabajadores? Primero, porque no tienen conciencia de clase como trabajadores y como trabajadoras. Segundo, porque no trabajan, porque son unos vagos, unos flojos. Y tercero, le tienen asco al pueblo. Nosotros marchamos con el pueblo. 3, 4 veces por semana marchamos junto al pueblo. A escuchar necesidades, a escuchar críticas, a recoger papelitos de alguna solicitud que nos hace el pueblo, pero estamos siempre junto al pueblo. Confiamos plenamente en el pueblo. Y estamos seguros que el pueblo será garantía de una victoria el 28 de julio. A pedir qué ha pasado con la cadena perpetua, la consulta. Esa sería la pregunta. ¿Y a quién usted se lo aplicaría de los traidores y a quién de la extrema derecha de la oposición para que sea investigado? Mira, el presidente abrió un debate, convocó un debate sobre la cadena perpetua, que implicaría eso, por supuesto, una reforma o enmienda constitucional.
Es un debate que lleva más tiempo, un debate tanto político como jurídico. Ahora, hemos asumido, el presidente en primera persona, una lucha sin cuartel contra la corrupción. Y la corrupción, desde mi punto de vista, es también traición, porque el que corrompe y se roba los recursos del pueblo está traicionando al pueblo, está traicionando los intereses del pueblo. Pero hay otro debate sobre la necesidad de hacer una ley contra la traición a la patria. Aquí tienen que pagar, tiene que haber justicia frente a quienes le han hecho tanto daño a la República, al país, al Estado-Nación, pero sobre todo al pueblo. Dígame nombre. Usted me dice ahí quiénes tienen que pagar, mira, pero ¿cuáles son esos nombres? Bueno, ¿qué personaje? Bueno, ahí yo te daría ahorita 4 nombres. Juan Guaidó, Leopoldo López, por ejemplo, María Corina Machado. Ellos le han hecho mucho daño al país. Mucho daño al país. Julio Si aprobaran una enmienda, ¿usted levantaría su mano para que sea aplicada esta ley, por ejemplo, a María Corina Machado? A todo lo que le toque, Julio. Y si hay alguno, mira, yo dije en la Asamblea Nacional, cuando hablamos del tema de la traba, corrupción, PDVSA, Cristo, que hasta con dolor propio, porque hay gente que la traiciona y la de traición duele, pero más no duele el pueblo. Más no duele el daño causado a nuestro pueblo. A cada abuelito, cada abuelita, que su pensión se vio, digamos, debilitada producto de las sanciones, el bloqueo y también quizás de la corrupción. No duele más el viejito, la viejita, el abuelo, la abuela, el niño, la niña, el enfermo, las personas que necesitan para operarse, para tener su salud, para la alimentación, para la vivienda, nos duelen más que cualquier traidor, que cualquier corrupto. Así que, como dijo el presidente, caiga quien caiga, todo el peso de la ley. Y si se abre, en definitiva, el debate sobre la cadena perpetua y la reforma constitucional, estoy seguro que asumiremos con firmeza la postura que más se ajuste a las necesidades del país. Bueno, agradecemos a Pedro Infante por participar en esta primera emisión de Aquí y Ahora por La Iguana TV, por atendernos el teléfono y dar su apreciación de los distintos temas en el ámbito político. Hemos llegado ya al final de este espacio. Agradecer a mi productor Omar López, también a Miguel Ángel Pérez Pirela, quien, bueno, me ha dado esta oportunidad para, como él menciona, dicen en las redes sociales, convertirme en la envidia del 2.0. Debate para marcar la pauta aquí y ahora, pero en La Iguana TV. Nos vamos y nos vemos nuevamente el próximo martes a las 8 de la mañana. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.